Bien, buenos días con todas, con todos los jóvenes. Quiero presentarme. Bien, mi nombre es Mario Eliasco, yo igual que ustedes, hace ya algunas décadas estaba así, no estaba tan bien sentado, no teníamos estos salones múltiples. Yo me gradué aquí en el Colegio 8 de Noviembre, en Agropecuaria, entonces somos como parte del grupo, ¿no es cierto? Vamos a ser de la misma máquina. ¿Sí? Así que jóvenes, tengan una cordial bienvenida, un gusto conocerlos, un gusto que estén aquí. Y algo que quiero comentar hoy es simplemente que la disciplina de la agricultura, porque así es una disciplina, es una ciencia actualmente que ha sido protagonista en el mundo, ¿no es cierto? De varios episodios, porque hace muchísimos años era casi ignorada, y a pesar de que siempre ha sido la base para la alimentación de los seres humanos, pero poco a poco fue ganando espacios en otros ámbitos, ¿no? Ámbitos políticos, internacionales, y hemos llegado a un extremo de simplificar la agricultura a niveles que son preocupantes, ¿no? Entonces, ustedes están en el camino, están empezando un camino que espero van aprendiendo lo que nosotros, los que ya estamos con algunos años encima, hemos hecho, y también lo que no hemos podido hacer, por piñas, por el país, por el mundo, porque van a darse cuenta que es, para mí, una de las disciplinas más hermosas que hay en la vida. Ustedes pueden hacer su vida si le ponen muchas ganas, si le ponen mucho interés, si le ponen mucho amor. Esta es una casi profesión, ¿no? El estudiar agronomía es para mí una de las profesiones más dignas que hay en este planeta. Pero tenemos otro problema en el mundo que se llama cambio climático, que nos está ahí acusando todos los días vemos noticias alarmantes de esto. Algunas son bastante verídicas, otras creo que necesitan ser un poquito cuestionadas, y algunas hay que descartarlas porque no son tanto así. Es que la agricultura hoy tiene tanto interés en el mundo, ¿no es cierto? No sé si algunos saben quién es o quién fue todavía Bill Gates, ese hombre que revolucionó la tecnología, ¿no? Ya es dueño de la mitad de las tierras de los Estados Unidos. Entonces, qué raro que una persona que tiene tanto dinero se preocupe, ¿no es cierto?, de adquirir tierras para la agricultura. Entonces, algo hay atrás de eso. Solo para poner un hito o un punto de partida. Bien, yo voy a pararme en el lado de allá porque es medio difícil estar con el micrófono, así que pueden ver la diapositiva y de repente me escuchan. Bueno, yo voy a hablar de tres cosas que tenemos aquí, tres temas. Un poquito la agricultura que tenemos, como los mencioné, lo del cambio climático, pero también no me gusta quedarme en los problemas. Quiero compartir con ustedes algunas alternativas ya que hemos venido desarrollando en algunas universidades por, yo diría, ya un poquito más de un cuarto de siglo. Bueno, nuestro país, nuestro querido Ecuador, creo que hoy en día ustedes van a leer mucho que Ecuador es un país mega diverso, ¿no? ¿Qué es la diversidad biológica? Es la diversidad de plantas y animales, o de flora y de fauna, depende de los términos y el léxico que usemos, que nos distingue en el planeta. Pero tras de eso, a veces la geografía, la geología, la botánica tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Somos mega diversos porque estamos ubicados en un lugar privilegiado del mundo, estamos en el centro del mundo. ¿Qué implica desde el punto de vista de radiación solar? Que la recibimos casi toda porque estamos en el centro del mundo, pero tenemos una cuestión fisiográfica, ¿no es cierto?, que con el levantamiento de la cordillera de los Andes nos dividió en tres regiones naturales más Galápagos. Y quizás esa diversidad de suelos, pueden imaginarse ustedes que están ya en la línea de agronomía, en el mundo se clasifican los suelos como se clasifican las plantas. Hay 12 órdenes de suelo en el planeta.
Esos 12 están representados en un país tan pequeño como Ecuador, que no supera los 270.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay una diversidad geológica, por eso hay tanta minería, por eso hay tanto suelo diferente. Uno de los grandes desafíos de ustedes, futuros agrónomos de este país, es que no hay recetas, y ese es uno de los primeros errores que hay que combatir. De aquí a 4 kilómetros las características físicas, químicas y biológicas de los suelos cambian. Entonces, cuando yo vengo con una receta y la quiero aplicar más allá, ya no me funciona. O tal vez sí, pero las probabilidades de que funcione empiezan a disminuir. Es porque hay una diversidad geológica muy fuerte. Ecuador tiene bajo la tierra una diversidad igual o más grande que la diversidad que está arriba, que es la diversidad de plantas y animales. A esas dos diversidades hay que sumarle una más, que es el microclima, ¿sí? Los microclimas son fundamentales para determinar la composición florística de cualquier área. Y hay una cuarta, que es esta diversidad cultural. Los ecuatorianos de Esmeraldas pensamos diferentes a los Achuar en la Amazonía y diferente a los Éparas o a los Áchilas en Santo Domingo y a los del Oro y a los de Piñas, y no es cierto que pensan igual a los de Galápagos. ¿Qué es pensar igual? Es ver el mundo de diferentes maneras. Entonces yo aquí solo lo veo así, ¿cierto? Le pongo una D al deterioro. Y es como tener una gradiente. Vamos aquí desde el Nevado Cotacachi. Este es un problema muy serio. ¿Por qué la desglaciación? Incluso provincias, solo Loja, parte del Oro, Manabí, no dependen del agua de los glaciales. La mayor parte del país, el agua viene de aquí, de los deshielos de los glaciales. Entonces, provincias como Cotopaxi, en el norte del país, tiene déficit hídrico. ¿Qué es eso? Es mayor la cantidad de agua que consumen que la que ingresa al sistema. ¿Por qué? Porque gran parte venía del casco del glacial del Cotopaxi, lo cual ha disminuido en el 30-40%. Entonces, empezamos a tener los problemas de cambio climático. Y esta es una visión que, por favor, se entienda. En el mundo se nos habla mucho de cambio climático con dos temas: mitigación y adaptación. El tema de mitigación, yo lo voy a mencionar, es porque hay una emisión fuerte de gases de efecto invernadero. Pero eso es un problema de China, de Estados Unidos, de los países industrializados. Nosotros no contribuimos ni con el 1%, es el 0,9% de los gases de efecto invernadero, y nos quieren imponer políticas para que eso ocurra. Nuestros problemas están más en el lado de acá, de la adaptación, porque tenemos problemas serios con el agua, tenemos problemas serios con muchas semillas, con muchas plantas, que ya vamos a hablar. ¿Qué es esto de degradación? Este es parte del río Napo. Esta es una vista muy parcial de lo que ustedes tienen del Parque Nacional Yasuní, cuando yo trabajaba por ahí. Ahí hay unos problemas serios. ¿Qué es degradar? Cuando tú tienes un ecosistema, un bosque, y tú extraes solo un árbol, no estás deforestando, porque deforestar es cambio de uso del suelo. Es decir, yo tumbo un bosque para hacer potreros o para cultivar maíz. Eso es deforestar. Pero aquí no estoy haciendo cambio de uso, pero degrado. Saco un recurso de ahí que me está, ¿no es cierto?, afectando. Y aquí hay un tema bien importante para el cambio climático. ¿Qué es la preocupación del mundo? El dióxido de carbono, lo que emiten los carros, el humo de los carros, de las industrias, ¿no es cierto? Pero también se emite mucho carbono cuando se descompone la materia orgánica. Cuando caen las hojas de un árbol o el maíz después de cosecharlo se queda en el suelo, eso empieza un proceso de descomposición de la materia orgánica, ¿cierto? Se llama mineralización. ¿Por qué? Ninguna planta en el planeta, ni nunca en su vida, toma alimentos vía orgánica. Todos toman planta vía inorgánica, ¿no es cierto, chicos? Ustedes ya han estudiado química inorgánica. Entonces, las plantas toman los alimentos solo vía inorgánica, pero si yo pongo materia orgánica, esta materia orgánica tiene que transformarse en inorgánica. ¿Y cómo se transforma? Mediante un proceso de mineralización. ¿Qué es la mineralización? La materia orgánica tiene que descomponerse. Para descomponerse tienen que haber factores abióticos. ¿Qué son factores abióticos? Los que no son vivos, como la temperatura y el agua. Y tienen que haber factores bióticos. ¿Cuáles son los bióticos? Microorganismos vivos.
Entonces, esos microorganismos con alta temperatura y humedad descomponen la materia orgánica, ¿sí? Y la vuelven asimilable para las plantas. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando esos procesos ocurren, hay emisiones de dióxido de carbono, igual que el escape de un carro, ¿sí? Entonces, la agricultura orgánica también es emisora de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo digo que por el cambio climático tengo que capturar ese carbono para que no se vaya a la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? Evitar, ¿sí?, que haya esto, pero eso es imposible, pedirle a la naturaleza que no se descomponga. Entonces, ¿qué se llama? Se llaman compensaciones. Si yo emito 10 toneladas, tengo que poner un árbol que me fije 10 toneladas y se llama carbón neutro o cero. ¿Sí? Eso es muy moderno. Por ejemplo, algún día el colegio puede ser carbono cero o carbono neutro. Hay que medir las emisiones que emitimos con el agua, con los vehículos. Un profesor que viene desde la Susaya acá en su carro, solito, ¿cierto? Tiene una huella de carbono más o menos, porque viene solo en un carro. Un carro que tiene 3 asientos atrás y uno adelante, ¿no es cierto? Son 4 personas. Si vinieran 4 personas con él, en vez de que 4 personas cada uno vengan en un carro, podemos bajar la huella de carbono, ¿sí? Entonces, algún día el colegio, por ejemplo, puede ser carbono cero neutro, pero hay que ver las emisiones. ¿Cómo contrarrestamos eso? Lo vamos a contrarrestar fijando carbono. ¿Y cómo se fija carbono? A través de lo que se llama fotosíntesis. ¿Se acuerdan, chicos? ¿No es cierto? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Sí? Tenemos el CO2 más el agua, con la energía del sol nos producen unos compuestos azucarados más el oxígeno. Entonces, es muy importante entender que cuando hay degradación, yo corto un árbol, genero luz y empieza la vegetación a crecer rápidamente. Entonces, yo voy a tener más carbono cortando un árbol, ¿sí? Eso parece paradójico, por eso les dije que hay que desmitificar ciertas versiones que salen en las redes sociales muchas veces. La ecología yo la entiendo como ciencia, eso es una cosa. Lo otro, el ecologismo es un movimiento social con legítimo derecho para defender algunos intereses, pero aquí lo vemos desde un lado de la ciencia. Entonces, yo puedo cortar este árbol y voy a generar espacios y voy a provocar mayor regeneración de otros y voy a capturar más carbono que otros árboles. Entonces, las tasas de fijación de carbono pueden ser mayores si yo corto. Van a ser extremadamente altas cuando yo deforesto. Este es un problema vinculado aquí, ¿sí? Este es en el Cuyabeno. Aquí hay delfines rosados que se matan y se cambian por una botella de trago. Ese es el país donde vivimos. O sea, en el país de más alta biodiversidad es esto. Y esto es aquí nomás, ¿no es cierto? En la provincia del Oro, la parte alta de la cuenca del Jubones, por Santa Isabel. Sabemos que ahí hay un proyecto enorme, el canal del río Jubones, para regar las bananeras. Pero sin embargo, la cuenca alta es... Estos son procesos ya irreversibles. Muy difícil recuperar la vegetación aquí, y si lo hacemos tendremos un costo extremadamente alto que es muy difícil que alguien lo pague. Bien, eso es simplemente para hacer una breve introducción. Ahora, estamos para hablar de la agricultura, pero también para proponer algo. Yo no me puedo quedar que la agricultura únicamente es un concepto de producción, pero también no es solo un concepto de conservación. Simplemente para que ustedes puedan analizar. Aquí hay costa, sierra y Amazonía. ¿Qué tienen en común estos? Este es un bosque amazónico, este es un bosque andino y esto es un bosque seco, trópico seco, en el Valle del Chota, en Imbabura. ¿Qué tienen en común? Tienen en común 2 cosas. Si ustedes ven que aquí hay unos árboles, hay unas hojas, aquí hay lianas, hay orquídeas, hay bromelias, hay musgos. Es toda una estructura, se llama la estructura. ¿Qué función tienen estos bosques? Tienen funciones muy importantes, por ejemplo, desde el punto de vista del agua hidrológico. Los bosques no dan cantidad de agua, como se dice en los libros. No es eso, son reguladores, ¿sí? Solo para que tengan una idea, hay plantas que no son muy útiles porque interceptan mucha agua. Los pinos
o algunos que hay aquí, ciprés, tienen las hojas con un ángulo de 45 grados, más o menos así. Cuando hay una lluvia, el 80%, 60% del agua se queda en la hoja y luego se devuelve a la atmósfera vía evaporación. Entonces, esas plantas no son buenas para agua, para ponerlas en una cuenca. Sin embargo, a veces los políticos, son políticos, reforestan con cualquier planta. No se trata de hacer eso. Mi mensaje es que hay una planta que sirve para cada cosa, para cada objetivo. Muchas plantas son contradictorias. Una vez el alcalde de Santo Domingo, en la cuenca arriba, que alguna vez se van a Quito así, en la carretera, el Toachi, dice: yo quiero poner 8 millones de árboles. Sí, le digo, pero vas a secar la cuenca. No se trata de eso. Entonces, las funciones ecológicas son muy importantes entenderlas un poquito desde las... Ya hoy hay mucha ciencia. Entonces, hay que desmitificar que los árboles nos van a dar cantidad de agua. No, el árbol me puede dar menos agua incluso. Yo con mis estudiantes hago ensayos. Nosotros cortamos árboles y tenemos más agua. Solo, ¿cuál es el problema? Que esa cantidad de agua va a ser temporal. ¿Por qué? Porque si yo corto el árbol, no hay quien me intercepte el agua. Por eso cuando ustedes se van a Chilla, algunos aquí en la provincia del Oro, hay páramos, ahí hay mucha más intercepción de agua porque no hay árboles. Entonces, estos aspectos son importantes desde el punto de vista ecológico. ¿Qué otras funciones tienen? Aquí albergan mucha biodiversidad, muchas especies de plantas y animales. Para que tengan una idea, aquí hay musgos, huicundos, lianas, estos. En una hectárea se pueden almacenar 200,000 litros de agua solo en la parte alta. Solo en la parte alta. Estos se llaman bosques nublados. Porque hace muchos años en los libros dice que el agua, la precipitación solo viene de arriba. No. En las zonas donde hay bosques nublados, ¿qué es la neblina? La neblina tiene gotas de agua en suspensión, ¿cierto? Una neblina, uno camina y se moja la cara. Los árboles lo que hacen es capturar esta agua y choca con los árboles la neblina, y luego esta agua lo que hace es bajar por el tronco. Se llama precipitación horizontal. Por eso en las zonas donde hay neblina es muy importante conservar los bosques, porque tú puedes tener agua. De hecho, hay cosas artificiales donde hay neblina, se pone unas lonas y se puede capturar agua, ¿sí? Esa función tienen estos ecosistemas, de albergar plantas, animales, funciones de agua, de protección de suelo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tienen en común estos? Este es una plantación de un árbol que se llama melina, esto es maracuyá y esto es pasto con vacas. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que hay una sola especie. Aquí hay una especie de árbol, aquí hay un cultivo y aquí hay un pasto. ¿Qué significa eso? Que hemos tenido que lanzar un bosque al piso, cambiar, deforestar, para poner una sola especie. En el bosque en Ecuador hay récord mundial, hay 230 especies en algunas partes por hectárea. Imagínense, 230 individuos diferentes por hectárea. Para que tengan una idea, un bosque nativo en España o en Estados Unidos tiene 3 especies en una hectárea. No tenemos 270. Hay un récord en el Cuyabeno de tener 320. Entonces, esa diversidad es enorme. ¿Qué hacemos con la agricultura? La simplificamos. Ponemos una sola especie en vez de 300. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. ¿Y qué hacemos con esto nosotros? ¿Qué ha pasado en el Ecuador y en muchas partes del mundo? Hay una transición de tirar el bosque abajo, de quemarlo y hacer pastos. Esto ha ocurrido en piñas, en todo el país. Y me van a decir, ¿este es el único camino recorrido? Yo les voy a decir, no. Hay un camino intermedio, que lo vamos a presentar al último. Pero esta es la lógica que sigue en la mente de mucha gente. Lo lanzamos al bosque, lo quemamos y empezamos a hacer pastos, o empezamos a hacer... Y ustedes pueden ver que ya esto es casi un desierto. Es decir, 320 especies por hectárea transformamos en una sola especie. Se acabó la biodiversidad aquí, de plantas y animales, se acabó la función ecológica de capturar agua,
Se acabaron todas las funciones ecológicas acá. Y ya vamos a mostrar algo. ¿Qué pasa después de un año que yo quemo? Por eso es lo interesante de esto. Después, yo tengo un bosque aquí y lo quemo, y miren lo que pasa con estos nutrimentos. Vamos a tomar el potasio o el calcio. Yo tengo un bosque donde tengo 138 partes por millón, ¿no es cierto? Ustedes ya estudiaron fertilizantes o suelos, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces me avisan, yo puedo dar una clase. ¿Saben qué pasa cuando queman? Sube a 616 partes por millón. ¿Por qué? Porque la ceniza se incorpora al suelo. ¿Y qué es la ceniza? Es materia orgánica descompuesta rápidamente. La materia orgánica para descomponerse aquí en piñas toma 6, 8, 9 meses. Pero con la ceniza llega altísimo. ¿Qué sucede con esto? Después de un año baja a menos de la mitad del valor original. Por eso es que cuando usted quema, la producción es muy buena, pero el primer año, el segundo año, y después empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y ahí somos presa de que, ¿cómo sustituimos estos nutrimentos? Los sustituimos con fertilizantes y después con pesticidas, con plaguicidas, algunos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que todavía se usan en el Ecuador. Entonces, esta es una realidad de la agricultura ecuatoriana. Suelos completamente desgastados, degradados. ¿Por qué? Porque el mecanismo al cual llegamos un poco es este. Aquí hay unos temas más técnicos. En los suelos rojos, que uno se va por Dorata, por estas partes, hay unos suelos rojos, van a darse cuenta, es porque tienen altas concentraciones de hierro y aluminio. Y cuando hay altas concentraciones de hierro y aluminio, bloquea el hierro y aluminio la absorción de nutrientes. ¿Qué tengo que hacer con esos suelos? Subir el pH, ¿no es cierto? Tú sabes que el pH se mide de 0 a 14, 7 es neutro, de 0 a 6.5 es alcalino y pasado 7.5 es alcalino y es ácido de 0 a 6.5. Yo tengo que subir el pH. ¿Y cómo lo subo? Con cal, pero también con ceniza. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cal? Carbonato de calcio. Y aquí hay calcio, aquí hay potasio y hay algo que no está aquí que se llama magnesio. Esos tres se llaman bases, son fundamentales. Y esto es algo muy interesante que la agricultura ecuatoriana lo que hizo fue recurrir al fertilizante de síntesis, al fertilizante químico. Yo podría hacer una agricultura entendiendo esta lógica, ¿sí? Así que esa es un poco la primera parte que quería mencionar sobre la agricultura que tenemos, dónde estamos, de manera muy rápida. Vamos a la segunda, que es cambio climático. No sé cuántos de ustedes escucharon, pero lo van a tener que seguir escuchando, quiera o no quiera. Simplemente aquí hay una definición de Naciones Unidas. Yo lo que quiero decir es que hay dos patrones en el cambio climático que hay que llamar la atención, que es la temperatura y vamos a llamarle precipitación o el agua en general, porque hay precipitación vertical, yo hablé de precipitación horizontal, hay un tipo de agua que viene de los deshielos, de los nevados, etcétera, etcétera. Son varias fuentes donde nosotros podemos tener, incluso hay agua subterránea, ¿cierto? Sin embargo, los niveles del ciclo hidrológico, ¿no es cierto?, del agua, se van alterando, igual que la temperatura, y eso es lo que provoca el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Son las alteraciones del clima que nosotros estamos viviendo y que lo vamos a seguir viviendo. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque donde vamos a vivir en el futuro, ¿no es cierto? Ya, mañana es hoy el presente, ya mañana es pasado. O sea, el presente es el pasado del futuro, ¿cierto? Ahí vamos a vivir mañana. No vamos a soportar muchas temperaturas. De repente los ciclos del agua cambian. Donde llovía mucho, probablemente la lluvia va a ser menor y viceversa. O la frecuencia. Hay lluvias en periodos estacionales de enero a marzo, probablemente se alteran, ahora van a ser de marzo. El cambio climático también ha pasado por una serie de conceptos, y yo solo quiero decir algo. Se confunde mucho variabilidad climática con cambio climático. La variabilidad climática es algo natural. Sus abuelos, o los que tienen personas todavía que conservan sus abuelitos, pueden decirles, bueno, alguna vez hubo sequías, alguna vez hubo inundaciones. Aquí en la provincia de Loja es famoso en los años 70, hace 50 y más años, hubo una sequía en la provincia de Loja donde muchos lojanos migraron
hacia lo que hoy es la Amazonía, el Aguagrio. Incluso el Aguagrio se llamaba Nueva Loja, Santo Domingo de los Colorados, porque la sequía era insoportable, era imposible vivir, era imposible cultivar. Esos son factores naturales, es variabilidad climática que siempre va a ser. Pero el tema es es el componente cambio climático, que es antropogénico, es producido por el ser humano. ¿Sí? Los seres humanos somos los causantes del cambio climático, pero también los científicos hoy en el mundo tratan de juntar las dos cosas. Dice que el cambio climático puede ser una combinación de variabilidad climática con lo que produce el ser humano. Entonces, ¿por qué se produce? Primero, hay 3 gases de efecto invernadero que son tremendos. Es dióxido de carbono. ¿Quién produce? El ser humano. ¿Pero cómo lo produce? Quemando combustibles fósiles. ¿Qué son combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son los que se derivan del petróleo. Sí, la gasolina y los distintos componentes, ¿no es cierto? Diésel, gasolina. El combustible de un avión, el combustible de un tractor agrícola. ¿Sí? Son combustibles fósiles porque el origen es eso. Lo otro es la generación de energía y el transporte. ¿Qué hace un vehículo, un carro? ¿No es cierto? En su proceso de combustión bota humo, para decirlo en términos vulgares. ¿Qué está haciendo ese vehículo? Está contaminando. Ustedes se van a Quito, a Cuenca nomás ya. Es imposible caminar en las calles en el centro de Quito porque el humo te afecta. Hay ciudades, ustedes se van a Chile algún día, Santiago de Chile en invierno, salen con una camisa blanca en la mañana, en la tarde está el cuello negro del smog que hay. ¿Y qué provoca en los seres humanos? Problemas de salud, enfermedades respiratorias. Entonces, el dióxido de carbono también se produce, ¿por qué? Por la quema, por la deforestación. ¿Por qué? ¿Qué hace una planta? ¿Qué hace un árbol? ¿Qué es lo que tiene en su interior? Tiene celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es un compuesto de carbono, esas fibras que se ven. El momento en que yo le someto al fuego, a la quema, todo ese carbono a través del humo se libera. Entonces, lo que estamos haciendo cuando quemamos un bosque es liberando dióxido de carbono a la atmósfera. El otro es el metano. Ahora, ojo, yo les voy a comentar algo. Está con azul por algo. Tomen en cuenta lo siguiente. Yo estoy hablando de 3 tipos de problemas: de la deforestación, de la agricultura y la ganadería. Y vamos a plantear soluciones en función de estos 3. ¿Qué es el metano? Es un gas 21 veces más peligroso que el dióxido de carbono. Entonces, ¿quién produce metano? Los vertederos. ¿Qué son los vertederos? Los botaderos de basura, ¿no es cierto? ¿Han visto? Esos son productores de metano. La producción de gas, de petróleo, el cultivo del arroz, pero sobre todo el ganado es un productor de metano. Los eructos de las vacas, ¿no es cierto?, son rumiantes. ¿Sí? Ya saben ustedes la diferencia, ¿no es cierto?, con un monogástrico. Un cerdo, un chancho es monogástrico, este es un rumiante, ¿no es cierto? El eructo de la vaca produce mucho metano. De hecho, son los mayores productores de metano en el planeta. Y eso es la ganadería, ¿no es cierto? Y óxido nitroso. Este es 300 veces más peligroso que el dióxido de carbono. ¿Quién lo produce? El transporte, pero también el uso de fertilizantes en la agricultura. ¿Cómo se hace la urea? La urea viene del petróleo. Sí, sigue siendo un derivado de un componente fósil, ¿no es cierto? Estas sustancias nitrogenadas producen mucho óxido nitroso. De hecho, les quiero comentar que hace algunos años hicimos un estudio. En el mundo el gas más peligroso es dióxido de carbono. En Ecuador es óxido nitroso. Disculpen un momento. Hay un problema muy serio en Ecuador. Se usa urea por cualquier cosa. Es impresionante. Se pone urea para todo. Para pastos, para esto. Esto es un generador de óxido nitroso que, repito, es 300 veces más peligroso. Entonces,
La agricultura, la ganadería y la silvicultura, que es la que estudian los bosques, son causantes de emitir. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Estos son los que nos están modificando en la atmósfera. Para que tengan una idea, si yo en la atmósfera, para que el mundo viviera tranquilamente, se necesita 0,3014 partes por millón de dióxido de carbono, nosotros hemos superado en 5 o 6 veces eso. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura de la Tierra se está elevando y los ciclos como del agua se están alterando por la presencia. Hay otros gases de menor dimensión, pero estos tres, óxido nitroso, metano y dióxido de carbono, son los que producen el efecto invernadero y los que realmente son causantes de lo que hoy llamamos el cambio climático. ¿De dónde se originan? De la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura o de los bosques, ¿no? ¿Qué pasa en el Ecuador? Nosotros tenemos ya algunas predicciones en el Ecuador. Lamentablemente el problema del Niño, se habla mucho de este año, que va a ser mucho más intenso, ¿no es cierto? El Niño, ustedes no lo crean, genera problemas. En el 2008 afectó a más de 3 millones de personas, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente tenemos como mapa? Nosotros, esto. Si ustedes ven el color rojo del país, son zonas de altísima vulnerabilidad. Casi todo el país es vulnerable al cambio climático. Pero ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Sí? Desfases en épocas lluviosas, ¿no es cierto? Va a llover donde no llovía, o llovía menos o llovía más. La frecuencia e intensidad de la lluvia, como yo les mencioné, yo puedo estar, hay lugares donde hay lluvias frecuentes, pero de baja intensidad. Si llueve poco, yo puedo soportarlo, puedo caminar. Pero hay otros donde la intensidad es muy alta y la frecuencia es mucho más periódica. Olas de calor, olas de frío, heladas, incertidumbres acerca de la evaporación, no tenemos muchos datos. Los eventos extremos como el Niño y la Niña y el retroceso de glaciares. Este es un poco el panorama del país. Esto sirve para hacer mapas incluso de gestión de riesgos y para alertarnos un poco de lo que va a pasar. Entonces, miren lo que pasa con los decesos de los glaciares. Este es uno que se llama Cotacachi en 1903. 120 años después no hay absolutamente nada. El agua de miles de personas en Imbabura, Pichincha, una parte de Esmeraldas, dependía de este nevado. Hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque el calentamiento global sube la temperatura y es imposible. Hay muchos estudios. Esta es una cuenca hidrográfica, Miren, se dice que la temperatura puede subir 2, 4, 6, hasta 8 grados. Solo para explicarlos, esta es una cuenca hidrográfica, es como el río Pillas. Tiene una parte alta, una parte media y una parte baja, ¿sí? Y por eso yo les decía que hay que tener cuidado en mucha información. El World Clean es un mecanismo para hacer esto, pero el INAMI, el Instituto de Ecuador, también tiene datos. Y lo importante es esto. Por ejemplo, Piñas debería tener ya un mapa donde me dice, si ustedes ven el color azul, aquí es mucho más fuerte y acá es mucho menos. Si ustedes ven la parte roja, que es donde vive la gente, es como aquí Piñas, donde se desemboca en el río, acá es mucho menos. Los datos que tenemos en el país no son muy buenos y con este panorama prácticamente me dice que no va a pasar mucho. Pero con este sí. ¿Qué va a pasar? Toda la parte alta de la cuenca va a bajar la cantidad de agua y miren acá, los factores de riesgo suben. Es probable que aquí tengamos menos de la mitad de agua que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan el rol de los bosques en la parte alta? Prácticamente aquí desaparece. Entonces, eso es un poco, gracias, lo interesante de aquello. Bien, me voy a la tercera parte. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, para terminar voy a decir algo, que hay una trilogía de un problema. Los bosques, la ganadería y la agricultura. Los árboles, el ganado y los cultivos. ¿Sí?
Yo espero que esto quede claro con ustedes, porque todo estudiante hoy de agropecuaria, en los colegios, en los institutos, en las universidades, un poco tiene que entender esta lógica, ¿sí? Estamos frente a un problema que nos atañe a quienes estamos vinculados a las ciencias de la vida, en particular a la agricultura, a la ganadería. Para resumirlo, simplemente es esto. Yo les había dicho que hay dos factores que son importantes: temperatura y precipitación. Esto está cambiando. ¿Qué pasa cuando estos cambian? ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué van a pasar con las plantas? Oh. Ya me pasó ayer, disculpen. Bien, ¿qué va a pasar con la agricultura, con la ganadería y las plantas de las especies forestales? ¿Qué es la fenología? La fenología es la ciencia que estudia los periodos de floración, fructificación y presencia de semillas, pero también estudia la fauna. Ustedes deben haber visto a veces que los invitan a avistamiento de aves. Es cuando las aves vienen a un lugar. Eso de la migración de aves es muy importante. No sé si ustedes tengan idea y ven un mapa del Ecuador y se van a Loja, al Parque Nacional Podocarpus. Hay aves desde los Estados Unidos que migran en invierno al Parque Nacional Podocarpus, ¿no? Hay aves migratorias, ¿sí? Entonces, la fenología estudia estos ciclos. Y aquí los agricultores, ustedes deben saber cuándo se siembra el maíz, cuándo se siembra el frijol, cuándo siembran en la sierra las papas o el pasto, etcétera. Esto está cambiando. El cambio climático hace que esto empiece a ser un problema. Ya la gente no sabe cuándo sembrar y qué sembrar. ¿Qué es la distribución de las especies? Hay muchos mapas en el mundo donde hay especies como la luma aquí en Chinchiles que de repente desaparece. ¿Por qué? Porque la temperatura sube medio grado y desaparece. Solo quiero también advertir algo. En muchos libros antes se decía que por cada 100 metros que yo subo sobre el nivel del mar, ¿cierto?, la temperatura baja 1 grado. Es un poco difícil en Ecuador. Los estudios que hemos hecho es que en la vertiente oriental hacia la Amazonía, por cada 100 metros que yo subo, la temperatura baja 0.60, menos de 1 grado. Y aquí, para esta parte occidental de la provincia del Oro y todos los de la costa, la temperatura baja 0.57 grados. Entonces, las plantas se distribuyen de acuerdo a esas gradientes altitudinales. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas plantas van a desaparecer y van a llegar otras, y van a llegar otras. Eso causa todo esto que es cambios en la precipitación y la temperatura. Van a haber plagas y enfermedades probablemente que no existían y que ahora están presentes y después no. Entonces toda la parte de ustedes de control de plagas, de enfermedades, de entomología, de fitopatología, ¿no es cierto?, tendrán que rehacer un poco el modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es la productividad? Es lo que se produce por unidad de superficie. ¿Cuántos kilos por maíz o hectáreas estoy produciendo? O de frijol, o de café. Sí, van a ver que con café, por ejemplo, solo con sombra se duplica la producción de café. ¿Por qué? Porque hay patrones como la precipitación, la cantidad de agua y la temperatura que son los que a nosotros nos van a generar problemas. ¿Qué es la regeneración? Muchas veces no hay necesidad de que el ser humano intervenga en la regeneración de un bosque. Los animales, hay animales que son los que polinizan, hay otros que dispersan las semillas y hay otros que las esconden. Por ejemplo, conocen las guantas o las guatusas, ¿no es cierto? Estos donde hay palmeras consumen los frutos y cuando hay abundantes palmas las esconden, pero por suerte son como yo, tienen mala memoria
y como las esconden, no las encuentran, y esas son las que germinan y regeneran los bosques. Entonces es muy importante desde el punto de vista de esto, ¿sí? Entonces la vulnerabilidad de la agricultura y la ganadería es esto. Estas, como yo les decía, son ejemplos de manifestaciones biológicas, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, presencia de insectos, germinación de semillas, brotes de yemas, etc. ¿Por qué? Porque todas esas fases se alteran, porque ya no resisten medio grado, 1 grado de temperatura, porque no resisten sequías o porque simplemente hay mucha agua. Otro aspecto que se va o se afecta se llaman servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ambientales? Son aquellos servicios que las plantas, los bosques prestan, como por ejemplo la polinización. Y los polinizadores están desapareciendo, no son solo abejas. En Ecuador hay como 5 tipos. Creo que todos han visto un murciélago, ¿no es cierto? ¿Ustedes se han comido un zapote? ¿Saben qué es un zapote? Sí. ¿Saben que el zapote que se comieron ustedes no hubiera si no hay murciélagos? ¿Saben por qué? Porque el murciélago es el único polinizador de la flor del zapote. Y las plantas son como yo, bien fieles. ¿Sí? En serio. Una planta solo recibe a un polinizador. La flor del zapote no puede ir la abeja, no lo va a aceptar, es muy fiel. Excepto si pasa 1 año o 2 años, cuando por alguna razón el polinizador tradicional se fue, porque lo mataron, porque le quitaron el hábitat, recurre a otros mecanismos de polinización. Este es uno de los temas muy importantes en la agricultura, ojo. El 90% de los cultivos agrícolas los polinizan las abejas, pero el uso masivo de químicos y agroquímicos está matando las abejas. Entonces mañana no van a haber zanahorias, no van a haber manzanas, no van a haber zapotes, si estamos exterminando a los polinizadores. Para que tengan una idea, en México, en Uruguay, por ejemplo, hay un señor que tiene un carro con colmenas y cobra de 15 a 50 dólares cada 2 meses para dejar la colmena en un lugar para que vengan y polinice los cítricos. Los cítricos, la mayoría de limones, naranjas, son polinizados por abejas, ¿sí? Pero la abeja es muy susceptible. Si tú estás poniendo un químico, un pesticida, inmediatamente la abeja muere o huye porque no soporta. Entonces, el químico que vino a resolver un problema en la agricultura nos está generando otro problema, que es la ausencia de los polinizadores. Eso ojalá no llegue aquí. ¿Por qué? Porque va a encarecer demasiado la agricultura, la producción de alimentos. Solo para explicarlo rápidamente, esto de los servicios ambientales, aquí en Piñas o en un cultivo, en Palo Solo, donde sea, ¿sí? Yo hablo de un microclima, ¿sí? Los sistemas de café que tienen guavos se llaman sistemas agroforestales y los árboles generan sombra. La sombra, solo tener sombra implica un mejor reciclaje de nutrientes. ¿Qué significa eso? Que los árboles botan las hojas, estas hojas se descomponen como materia orgánica y los cultivos la aprovechan. Eso se llama reciclar nutrientes. Entonces, esto sustituye el uso de abonos químicos como fertilizantes. ¿Qué es el estrés calórico? Miren, una vaca Brunswick o Holstein que tiene 12 partos, como su metabolismo cambia por efecto de que la temperatura sube 1 grado, medio grado, va a reducir probablemente a la mitad los partos. Una vaca que te produce 12, 15, 20 litros de leche, probablemente baja a la mitad por efectos de cambios por el estrés calórico. El estrés calórico es hoy en día uno de los problemas más serios. Por eso la sombra de un árbol se convierte en ese mecanismo para contrarrestar esto. Lo otro es la humedad, de la cual hemos hablado, y lo otro es la temperatura. Esto es fundamental en la agricultura. Solo para que tengan una idea, este es un estudio que hicimos para ver qué pasa con la sombra y los nutrientes del suelo.
Miren que no podemos necesitar fertilizantes, ¿ah? Hacemos una agricultura más ecológica y más barata y mucho más sana, solamente manejando la sombra. ¿Sí? El próximo noviembre hay un evento que es los premios Sacha en el Ecuador. Hemos ganado el primer premio entre 15 países con un estudio de la sombra hecho en cafetales. Hemos logrado mostrarle al mundo cómo la sombra puede producir el doble de café que café sin sombra. ¿Por qué? Porque miren, yo estoy aquí a pleno sol y vean cualquier elemento de estos, ¿sí? El calcio, yo tengo 8.6, cuando yo estoy a plena sombra tengo 4 a pleno sol, pero miren con poca sombra, yo elevo los niveles de nutrientes. Miren el fósforo, el ácido fosfórico, yo tengo 1.5 a pleno sol, con sombra 48, 40. La sombra es un elemento que me permite a mí manejar los nutrientes del suelo. Entonces, cuando nos metieron la agricultura química en la cabeza, era porque hay intereses atrás de las grandes industrias de fertilizantes, de pesticidas, de semillas híbridas y todo esto. O sea, por eso yo sé decir que no somos bienvenidos. Vamos a la última parte, que tengo unas 10 diapositivas y no los molesto más. Esto se llama agroforestería para el cambio climático. Miren, con esto hemos ganado premio. Hace 15 años, este es nogal, hay aquí nogal, con café caturra, con caturra rojo. ¿Sí? Hemos generado sombra, pero no hay que poner cualquier sombra. Eso es importante. Estos árboles, encima de eso, me generan una nuez. Cada árbol me genera $500 al año solo de las nueces. He subido la producción de café, ya vamos a ver con otro con espino, de 500 kilos a 1200 kilos por hectárea. Y encima tengo una de las maderas más importantes para el mercado. Entonces, y aquí habitan insectos, aquí hay aves, ¿sí? Entonces, es emular a un bosque, es hacer una agricultura mucho más ecológica, se llama resiliente, mucho más proyectada hacia el futuro, más estable, ¿sí? Y nos enfrentamos a este fenómeno que se llama cambio climático. En otras palabras, ¿se acuerdan mi triángulo? Donde el problema era la agricultura, la silvicultura y la ganadería. Entonces yo digo que aquí, en la raíz del problema, está la semilla de la solución. ¿Por qué? Porque la agroforestería no es otra cosa que la asociación de árboles con pastos o con cultivos. Esa es la propuesta para enfrentar no solamente el cambio climático, sino mejorar la producción, bajar costos, hacer una agricultura mucho más ecológica, ¿no? Estos son sistemas que hemos producido de árboles de ganado. Este es ganado de engorde. Hemos duplicado en 2 años toretes de 4 años para tener 450 kilos. Nosotros hemos logrado 450 kilos en 2 años. Sombra, fertilización de pasto a través de esta especie que fija el nitrógeno atmosférico. Esto es café y este es un sistema también. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a conservar y a producir. Seguimos produciendo ganado de carne, seguimos produciendo carne y seguimos produciendo café, pero manejando el cambio climático, generando mejores condiciones, ¿no es cierto?, para eso. ¿Cuáles son los resultados? Miren, muy sencillo. El viento es un factor muy importante porque reseca el suelo. El viento quita las flores de los frutales y ya no hay producción de frutas. Las cortinas rompevientos no solamente me generan a mí beneficios por la madera que me dan a un día, sino, mire, yo puedo reducir la velocidad del viento solamente poniendo cortinas. Aquí es un monocultivo, es solo pastos. Yo tengo 36 kilómetros por hora, cuando puedo bajar a 11 kilómetros por hora. ¿Y saben qué pasa? Yo estoy reduciendo el 69% del viento, la energía del viento. Esto es fundamental para mantener una buena producción, por ejemplo, de frutales. ¿Qué puedo hacer yo con linderos? Solamente poner árboles en linderos. Miren, café, granadilla y pasto, ¿sí?
Esta es la temperatura con lindero, 20,8 grados, acá es 22. Recuerdan que el cambio climático, solamente que te suba medio grado a 1 grado, se modifican las condiciones. Yo puedo solamente con la presencia de los árboles bajar casi 1,2 grados la temperatura. Y miren aquí estos valores. ¿Y cuál es el rendimiento? ¿Sí? Del cultivo es mucho mayor. Los requerimientos del cultivo de pasto café son de 18 a 22 grados. Entonces, los requerimientos de la granadilla son de 14 a 24 grados. Yo puedo con esto acercar a que el cultivo se encuentre en un ambiente adecuado de acuerdo a los requerimientos de temperatura que tiene. ¿Cómo lo hago? Simplemente modificando la temperatura y con esto, ¿no? Lo otro, ¿qué es la humedad relativa? Es esta que está en el aire, por eso ustedes o yo estamos aquí transpirando. Eso es muy importante para la presencia, por ejemplo, de enfermedades fungosas, de hongos. A medida que sube la humedad en un cultivo, en un cafetal, en un cacaotal, hay hongos, ¿cierto? La monilla en el cacao, la propia roya en el café. ¿Cómo puedo yo enfrentarme con esos temas? Simplemente, miren, aquí hemos hecho mediciones. Esta es la humedad relativa con sombra, la humedad relativa sin sombra. Yo mantengo una humedad relativa alta para los requerimientos del cultivo con sombra, de 25% a 33%, de 28 a 37% y de 25 a 30%. Este es paique o espino, ¿no? Es el nombre científico del que tenemos aquí. Esto es un sistema de pastos con árboles, simplemente para que ustedes vean también la temperatura. Aquí hay un sistema silvopastoril, es decir, árboles con pastos, y aquí es solo pastos. Miren la temperatura máxima, 25 grados. Yo puedo bajarle 7 grados. Estoy reduciendo un 28% la temperatura. Entonces, el ganado va a disminuir el estrés calórico, ¿sí? Y va a producir lo que tiene que producir en leche o en carne a partir de esto, ¿no? Pero también hay que ver que no es cualquier árbol. Este es un estudio con la Universidad Central en Quito, donde pusimos, este es pasto quicuyo, ¿no? Aquí pusimos un árbol de aliso, de eucalipto y de pino. No cualquier árbol se asocia con cualquier pasto. Solo para mostrarles la cantidad de pasto que yo puedo conseguir con árbol. Miren, el peso verde. Solo pasto, 5,86 toneladas por hectárea. Con eucalipto, 7, casi 8. Miren con aliso, casi 25. 5 veces más pasto yo puedo. ¿Por qué? Porque este árbol fija nitrógeno y es semicaducifolio, que es bota las hojas y esas hojas que caen al suelo se descomponen y dan materia orgánica al pasto. ¿Cómo es posible que yo soy buen ganadero si puedo tener en una hectárea 5 toneladas de pasto cuando puedo tener 25? Otra razón es la humedad. Miren el contenido de humedad. Claro, el pastizal no tiene árboles, entonces la humedad que llega se evapora por el sol, ¿sí? 63%, cuando yo puedo subir casi a 82%. Entonces, el efecto de los árboles en la agricultura, la sombra es muy importante. Este es un estudio, miren, de café caturra rojo con faique, ¿no? Aquí están los instrumentos que usamos para medir. Miren, este estaba fuera de la sombra. Miren el color del café, medio amarillo, y acá está dentro de la sombra. Este café sin sombra produjo 518 kilos por hectárea. Con sombra, 1.108, casi 1.200 kilos por hectárea. ¿Por qué? Por el efecto de la sombra. El café, y también es una cuestión lógica, el café no es nativo ni de Brasil ni de Colombia. El café es nativo de África, de Etiopía. El café nació en un bosque, pero en la parte baja. Entonces, el café en su ADN necesita sombra. El cacao es de los bosques de la Amazonía ecuatoriana, necesita sombra. Nosotros, como agricultores, queremos tener café a pleno sol o cacao a plena sombra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos forzándole. Y por eso esas plantas van a necesitar más aguas y nutrientes. Y les estamos demostrando simplemente, lo que estamos haciendo aquí es emular el origen del café. Emularlo, ¿no es cierto? Viene de un bosque. Estoy creando condiciones de sombra
Y después, y aquí hay mucha biodiversidad, no tenemos tiempo, pero miren, un amigo en Colombia vende café con un código QR, donde él hizo estudios de las aves, de los roedores. O sea, un sistema agroforestal es casi un bosque, es decir, tiene funciones ecológicas y podemos seguir haciendo agricultura, pero no agricultura solamente produciendo poco, podemos duplicar la producción de café con esto, ¿no? Otro tema que nos convoca es este. Yo les había mencionado lo importante que es mantener los árboles porque aquí hay mucho carbono. Pero ¿qué es lo que yo les sugiero? Usen la madera en todo. Este cemento, aquí hay mucho CO2. El cemento es de, ¿cierto? Para la empresa, la industria del cemento, para producir un saco, tiene una huella de carbono muy alta. ¿Qué hago yo con la madera? Por eso no es tan malo de vez en cuando cortar un árbol. El carbono que está aquí, y luego está aquí, y luego está aquí, yo lo voy a mantener atrapado aquí, en un mueble, 100, 50 años. Entonces, usar madera es ayudarle al cambio climático, porque si esto se descompone, se emite, todo el carbono acumulado en 80, 100 años de un árbol se va. Cuando yo lo puedo tener, no estoy diciendo que tienen que ir a tumbar todos los árboles de un bosque, no. Como yo lo mencioné, es un manejo sostenible, pero es preferible, porque si el árbol se muere de viejo, todo el carbono que lo acumuló lo va a devolver. Entonces no estamos haciendo nada. Eso es desmitificar un poco estos conceptos de que no tumbes, sí, no hay que tumbar muchos árboles, hay que saber qué árbol tumbas, cuántos años va a vivir, etc. Eso es algo importante. Voy a poner el último ejemplo sobre unos estudios que hicimos en Perú y aquí en Ecuador sobre bambú. Conocen todos la caña guadúa, ¿no es cierto? Bueno, esto es Manabí. Después de una lluvia, el río Portoviejo vino y nos inundó todos los bambusales. Entonces vimos cómo el bambú o guadúa, es uno de los recursos más importantes del mundo. Bueno, les quiero decir que guadúa angustifolia, las casas de guadúa, la guadúa forma parte de 1.600 especies de bambú en el mundo. El bambú es considerado un bosque, a pesar de que la planta de bambú es una gramínea, o sea, es hermana botánicamente del arroz, del maíz, de la caña de azúcar. Y por ende, esas plantas como el arroz, el maíz, se llaman heliófitas, helio, de sol. Necesitan mucho sol. El maíz no puede vivir bajo sombra. El bambú es lo mismo. El bambú es la planta que crece más rápido en el mundo. Hay una especie, por ejemplo, en Asia, China, el país de la economía. Medio territorio chino es puro bambú. El bambú tiene más de 1.800 usos en el planeta. Cerveza, vino, pasta dental, todo lo que quieran. 1.800 usos. Hay una variedad Philostakis que se consume. Crece 1,20 m por día. Pueden imaginarse. En Bucay, en Guayas, guadúa angustifolia crece 21 centímetros por día. El bambú nace ya con el diámetro, nunca crece en diámetro. Y usted lo planta una vez y se olvida, porque luego se autorreproduce por rizomas, no son raíces. Entonces tiene una serie de ventajas enormes esta planta. Y van a ver que es una de las pocas que se adapta al cambio climático, así la temperatura suba a 4 o 5 grados, ¿no? Todo esto es hecho aquí en el país. Ustedes pueden ver, esta es la protección de los ríos, esto es en Portoviejo, este es Poza Honda también en Manabí. Los puentes que se hacen, miren, el bambú fija casi 60 toneladas de carbono. ¿Por qué? Ustedes cuando estudiaron botánica, van a estudiar, o biología, hay las plantas carbono 3 y carbono 4, que es una C3. Son las plantas, es el maíz, los árboles, pero hay unas como el bambú que son carbono 4. ¿Por qué? Porque son una máquina de hacer fotosíntesis, producen muchísima biomasa. Muchas biomasas se llaman las hojas, los tallos, las raíces, pero aceleradamente, por eso crecen tan rápido. Entonces tienen una propiedad de almacenar carbono frente al cambio climático. Ahora, solo para darles una idea, no todo el carbono se almacena en un solo lugar. Miren, el rizoma, eso se llama la raíz, porque no son solo raíces, es un grupo. ¿Sí? Fija casi 10 toneladas, un poco. El culmo es el tallo. Esos son los términos técnicos del bambú, ¿no?
casi 40 toneladas. Las ramas, la hoja caulinar, cuando el bambú crece, tiene una hoja que le cubre, lo protege. Eso se llama hoja caulinar. El follaje, la parte aérea y casi 55 toneladas de carbono. Entonces, no solamente sirve para mitigar, porque secuestra carbono, pero sirve para la adaptación al cambio climático. Miren lo que pasa en el Ecuador con el bambú, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa con la temperatura y la precipitación con caña guadú en el país. A medida que yo subo hacia Esmeraldas por la costa, hasta de 20 a 36 grados centígrados, miren, 16 grados y el bambú no le pasa nada. ¿Qué significa? Que es una de las plantas que va a resistir el cambio climático. Si nos vamos latitudinalmente hacia abajo, hacia Perú, de 20 hasta 11 grados, 9 grados de diferencia y no le pasa nada al bambú. Entonces, todos los proyectos, los escenarios que hace el grupo de científicos de cambio climático, que se denomina el IPCC, que la temperatura en algunas partes puede subir hasta 8 grados, al bambú no le pasa nada. ¿Qué pasa si yo planto bambú hacia la Amazonía? De 20 a 26 grados, o hacia la costa, si estoy en el centro del país. Y esto es interesante, miren que en función latitudinal, yo tengo una diferencia, y en función de la longitud por el centro del mundo tengo otra diferencia, solo 6 grados. Es muy interesante. ¿Qué pasa con la precipitación? Yo puedo tener 200 milímetros de precipitación de diferencia y al bambú no le pasa nada. Y para acá puedo tener casi 2.700 milímetros y no pasa nada. Bambú puede estar en la costa seca, como está en Piura, como puede estar en el Chocó, de Esmeraldas hacia Panamá, ¿sí? Entonces, es una especie que tiene una capacidad de adaptación enorme. Este es un poco el tema. Bambú hoy en día, esto es todo, esto es aquí, es una finca en el río 7, en Ponce Enríquez, del ejército. Tienen 100 hectáreas de bambú, hemos hecho varios estudios. Esto es en Puerto Viejo, arriba de la ciudad de Puerto Viejo, son pinchos para detener un poco la erosión. Esto es en Santa Ana, esto es en Bolívar, todo es en Manabí, y esto es en Pichincha. Esta es una industria que te genera pisos de bambú. Estos son trozos, todo este bambú que queda aquí se lo hace carbón, y estos son desperdicios. En Pichincha, en el noroccidente, hay solo 2 industrias en el Ecuador, y en América Latina recién Brasil tiene la nueva industria. Se hacen tableros, pisos de bambú. Entonces, ¿qué es este concepto de reencadenamiento? No puedes botar estos desperdicios, y lo que se hacen son briquetas, se los pega con un pegamento natural y se puede hacer carbono para hacer lo que quiera. Entonces, el bambú tú puedes usarlo absolutamente todo. Bien, jóvenes, les agradezco mucho. Si tienen preguntas, muchas gracias.